Desafíos. Un tiempo para recibir un pensamiento de Dios. Un tiempo para crecer. Un tiempo para enfocarnos en los grandes desafíos de la vida. Desafíos con el pastor Gilberto Mejía. Muchas bendiciones para todos. Estamos muy contentos, muy felices de estar una vez más transmitiendo este programa para ustedes. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y pedirles que asistan también a nuestras reuniones presenciales. Hemos comenzado en un tiempo grande. Estamos desarrollando tiempo grande de oración, de ayuno, y queremos pedirles a todos que sean parte de este gran tiempo. Dice la palabra de Dios de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios dice que Él ha puesto promesas grandes a nuestra vida. Y quisiera hoy avanzar hablándoles de un tema glorioso, poderoso: libres de toda esclavitud. Dios dice en su palabra lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Dominio propio la gente lo confunde con fuerza de voluntad. Yo puedo dominar esto, yo puedo dejar esto, ¿verdad? Pero dominio propio es el poder de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para colocar un equilibrio, vivir con un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. No se trata de fuerza de voluntad o fortaleza interna. Dios ha puesto la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos ese equilibrio, tener dominio, y que no existan cosas que nos conviertan en esclavos. La palabra de Dios establece que cuando ya conocemos a Dios, cuando ya tenemos revelación de su palabra, tenemos conocimiento de Cristo como nuestro Salvador, entonces ahora es una vida plena, es una vida estable, una vida creciente, una vida de conocimiento en su verdad, una vida de buenas relaciones, una vida llena del favor de Dios en todo lo que emprendemos. Ese es el deseo de Dios, ese es su deseo. Dice la palabra de Dios que dominio propio es la virtud divina que nos capacita a todos nosotros para poder equilibrar todo lo que hacemos con un balance correcto. Es dominio propio. Se le llama, tiene otros nombres en la Biblia como templanza, dueño de sí mismo, autocontrol. Son escrituras que nos hablan del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, llenándonos para que podamos nosotros vivir una vida correcta, plena, poderosa. Dice Proverbios 25-28, hablando ya en términos de dominio, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué está diciendo? Ese texto está diciendo que el interior de esta persona está completamente fuera de control, fuera de balance. Esa persona necesita dominio. Es imposible tener dominio propio o templanza sin el poder del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, 19: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero pregunta sería:
¿qué tal si aparecen grados de esclavitud en nuestra vida? Hay quienes no se dan cuenta, y si lo saben, pues viven como queriendo ignorarlo, que a veces son esclavos de algo, porque dice la palabra de Dios en Romanos que si nosotros nos sometemos a alguien para obedecerlo, somos esclavos de aquello a que nos sometemos. ¿Qué tal si usted es esclavo de la boca? Usted es una persona que habla sin pensar, que va con palabras groseras, palabras insultantes, palabras que destruyen, palabras que hieren a otras personas, y usted lo han reprendido pero no cambia. Eso es, usted necesita dominio propio en sus palabras. ¿Qué tal si usted es una persona descontrolada en sus sentimientos? A veces está contento, a veces está triste, es almático, no se sabe cómo amanecerá el día de hoy, a veces con ira, a veces amargado. Esos son sentimientos que esclavizan el corazón de las personas, y no se dan cuenta que ese vaivén emocional de su alma está provocando daños en él mismo y en otros. ¿Qué tal si somos esclavos nosotros de la violencia, verdad? Groserías, excesos de ira, irritable, insultante, irrespetuosos, con amargura, etcétera. Entonces son cosas que determinan la vida de una persona y la vuelven esclava de lo que no debería ser. ¿Qué tal si eres esclavo de alguna adicción? Alcohol, drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera. La persona se vuelve como un hábito en su corazón, en su cuerpo físico y en sus quehaceres diarios. Eso va tomando control hasta lograr esclavizarlo, de tal forma que la persona cada día desea un poco más, desea una inyección más grande de eso que está siendo esclavo. Esa es esclavitud. ¿Qué tal somos esclavos de alguna opresión satánica? Una enfermedad, algún yugo de esclavitud en familiar, miseria, pobreza, escasez, carencias. Eso nos vuelve esclavos. Y la intención, usted puede ver eso desde los inicios de la palabra de Dios. Dice la palabra que los hijos de Israel eran esclavos de Egipto. Y en Egipto los hijos de Israel permanecieron por 400 años, hasta que vino un poder divino, hasta que vino una palabra de Dios y un libertador, en este caso Moisés. Vino a hacer una labor de liberación. Pero usted encuentra la historia que como ellos eran esclavos, aprendieron a hablar como esclavos, pensar como esclavos, vivir como esclavos, actuar como esclavos. Todo se trataba de lo que Egipto quería, de forma tal que su mente, porque ese es el problema de la falta de dominio, que la falta de dominio es mentalmente, espiritualmente, moralmente, te tornas esclavo de eso que te esclaviza. Ya mencioné la boca, los sentimientos, el carácter, adicciones, opresiones. Podemos ser esclavos de relaciones incorrectas. Siempre te estás juntando con personas que hablan mal de otros, que critican a otros, y eso va provocando algún tipo de gusto, de placer. Sentir placer por hacerle mal a alguien, sentir placer por hablar mal de alguien, por insultar a alguien, por denigrar a alguien. Eso es una adicción. Eso es como una esclavitud de una conducta incorrecta, relaciones incorrectas, adicto al mal uso del dinero, deudas, gastos innecesarios, esclavitud que están provocando serios problemas en tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tus finanzas. Esclavitud de otros hábitos como la pereza, la pasividad, el conformismo. Personas que el trabajo no les da ningún tipo de pasión, sino que van por la vida, si esto se da, pues bueno, si no se da, mejor. Ese es el tipo de esclavitud, de pereza, conformismo, y eso va provocando. Y está el otro extremo, el estrés, exceso de trabajo,
trabajólico. Todos estos que he mencionado hablan de la esclavitud peligrosa que puede llevar la vida de una persona a un descontrol, y eso va haciendo que provoquen grandes pérdidas. Déjeme leerle un pasaje que está en Romanos 6:16, que es un pasaje clave para este día. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os sometéis, sea al pecado para muerte o a la obediencia para la justicia? Aquí dice que tenemos dos niveles de obediencia a quien rendirle nuestro corazón. O le rendimos nuestra vida, nuestra obediencia a lo que nos esclaviza, o le rendimos nuestra vida a aquello que provoca libertad. Y esa libertad solamente la encontramos en Jesús, nuestro Salvador. Dios está interesado, Dios está mandando esta palabra este día para que rompamos toda clase de esclavitud. Dios nos ha hecho libres por su sangre, libres por su salvación, para que vivamos una vida plena, una vida llena de gracia, llena de favor. Usted encuentra en la palabra de Dios ejemplos de personas que vivían con esclavitud y Dios trajo libertad en un momento preciso. Un hombre en segundo libro de Reyes capítulo 5, su nombre es Naamán. Ese hombre era esclavo de la enfermedad. Tenía una enfermedad muy penosa llamada la lepra. Y entonces alguien en su casa dijo: mira, Naamán, si tú asistes, si tú vas donde un profeta llamado Eliseo, él puede sanarte. Pero era tanta la esclavitud que había en su vida que Naamán había perdido la capacidad de pensar correctamente. Y entonces él accedió y fue al profeta. El profeta no le atendió, mandó a un criado. Digo: mira, quiero que vayas y te bañes 7 veces en el Jordán. Pero como había sido esclavo de la enfermedad, note atención, había sido esclavo de la enfermedad por tantos años, que esa enfermedad, aparte de ser penosa, lo había hecho esclavo de la pena, de la vergüenza. Y entonces dice: ¿por qué tengo que bañarme de esa manera? Porque no le cabe en la cabeza que el Dios de los cielos es capaz de cambiar una esclavitud en segundos. No importa de qué eres esclavo, no importa. Dios dice en su palabra que basta con que nos sometamos, voluntariamente nos sometamos a lo que Dios está enviando esta mañana. Dios envía el Espíritu Santo a tu corazón, y si le rindes un área que ha estado bajo esclavitud al Dios del cielo, el Dios del cielo hará un poderoso milagro. Encontramos a una mujer que durante 18 años fue esclava de la enfermedad y caminaba encorvada, no se podía levantar. Eso produce la esclavitud. La esclavitud produce que no tengas visión, que no puedas ver hacia adelante, que no tengas esperanza, expectativa de algo mejor. Todo lo que relaciona la Biblia como esclavo es la muerte de la esperanza, la muerte de la fe, la muerte de posibilidades, la muerte de cosas trascendentes en la vida. Cuando dice que esta mujer caminaba encorvada, viendo hacia abajo, eso es lo que produce la esclavitud. La esclavitud te provoca que no puedas ver un mañana mejor, que no sientas pasión por el mañana, que no creas que Dios puede hacer algo para sacarte de allí y ver días mejores. Ese es el poder destructivo de la esclavitud. Pero dice la palabra, Jesús llegó a la sinagoga, vio a esta mujer, llegó allí y Jesús le puso las manos, y en un instante, lo que había estado detenido por 18 años, en un instante cambió totalmente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os sometéis? Pregunto, ¿a qué te has sometido? ¿Te has sometido a las drogas? ¿Te has sometido a relaciones incorrectas? ¿Te has sometido a la violencia? ¿Te has sometido a la pereza? ¿Te has sometido a la desesperanza? No puedes ver el futuro. Hoy es el día de cambio. Hoy es el día
que Dios trae esta palabra para romper todo tipo de esclavitud que pueda estar afectando tu vida. Dice el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 2:5, dice: y también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Hablando el apóstol Pablo, un comparativo de un atleta. Todo aquel que lucha, dice Pablo, como un atleta debe hacerlo en forma legítima para ser coronado. Pero dice antes, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Y el que se somete a una disciplina como el deporte debe también abstenerse. Esa parte de abstenerse habla de la libertad para poder escoger. Esto me conviene y esto no me conviene. Esto sí lo hago y esto no lo hago. Y esto no es fuerza de voluntad, porque es el dominio que Dios está colocando en tu corazón. El dominio es divino. El dominio propio es divino. El dominio propio es personal. El dominio propio es creciente. El dominio propio es sobrenatural. Viene por la fe puesta en Dios y en su palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que no seamos esclavos de cosas malas, sino que vivamos una libertad total y completa, mirando a Dios, mirando su palabra, mirando progresos en todo lo que emprendemos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tus estudios, tu carrera? ¿Cómo está tu ministerio, tu iglesia, tu grupo en casa? ¿Cómo están? Todo esto necesita dominio. Todo esto necesita trabajo, desarrollo, empeño, esfuerzo. Todo esto necesita atención. Pero si somos esclavos de algo que tiene nuestra vida atrapada en lo malo, malos pensamientos, malos hábitos, malas condiciones de vida, hábitos incorrectos, adicciones, relaciones incorrectas, malas prácticas, todo lo que nos esclaviza nos paraliza. Todo lo que nos esclaviza detiene el progreso de Dios en nuestra vida. Todo lo que nos esclaviza viene a provocar que nuestra vida no tenga avance, alcance, progreso y desarrollo. Pero cuando miramos la palabra de Dios, cuando encontramos la palabra de Dios, personas que habían vivido bajo un yugo de esclavitud y recibieron libertad, dice la palabra de Dios que cuando Dios nos hace libres, cuando Dios nos da completa libertad, nuestra vida nunca puede ser igual, tiene que ser mejor. En la palabra aparece un hombre que se narra en el libro de Lucas, el endemoniado gadareno. Ese hombre permaneció esclavo de muchos demonios por muchos años. Y Jesús cruzó todo un lago para ir a estar con él. Cuando Jesús llegó a la comunidad y vio a este hombre bajo esa condición, dice que los demonios pidieron a Jesús que los echara en una piara de cerdos, y Jesús les dio la orden y este hombre quedó libre. Note que este hombre había estado viviendo en los sepulcros, no tenía un hogar donde vivir, andaba desnudo, se hería con las piedras, lo encadenaban y rompía las cadenas. Era todo un desastre. Ahora pregunto, ¿quién vive en los sepulcros? ¿Quién vive desnudo en la vida? ¿Quién vive sin poder una vida plena vivirla? El que es esclavo de algo. En este caso, este hombre es esclavo de una opresión demoníaca. Porque cuando abrimos puertas a lo malo, cuando abrimos puertas a las cosas que son totalmente alejadas de Dios, entonces inmediatamente las fuerzas del mal, Satanás y sus huestes de maldad, vienen a tomar lugar en una vida. Usted habla mal y su futuro está en juego. Usted piensa mal y abre puertas a que tinieblas opriman su vida. Usted es adicto al mal comer y su salud está en problemas. Usted es adicto a cualquier tipo de alcohol, drogas, y su vida misma está en peligro. Pues este hombre había sido esclavo del poder de las tinieblas por mucho tiempo. Jesús llega, lo hace libre. Note que
en ese momento lo que encontramos es que los mismos demonios están pidiéndole a Jesús permiso para operar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos hace libre, no hay poder de las tinieblas que pueda contra su gracia, contra su favor y contra su sangre. Dice que la comunidad se agolpó al ver lo que había pasado y encontraron a este hombre, escuche cómo lo encontraron, sentado a los pies de Jesús, en su juicio cabal, vestido como completamente en su capacidad de persona para pensar, para actuar, para vivir, trabajar, libre. Lo más triste de este ejemplo es que las personas desecharon a Jesús, lo echaron de la comunidad porque había hecho libre a este hombre. Pero dejemos esto para otra oportunidad. Solo quiero remarcar que no importa qué te ha esclavizado, yo traigo palabras de vida para hacerte libre por la palabra de Dios de cualquier esclavitud. Estás con serios problemas del cigarrillo, estás afectando tu salud y los que te rodean. Estás siendo esclavo del alcoholismo, estás afectando tu salud y también llevándote a encuentro cantidades de dinero que pueden ser utilizadas para cosas importantes. Estás siendo esclavo del mal pensar. Dice el apóstol San Pablo en Filipenses 4:8: no piensen en las cosas incorrectas, piensen en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo correcto, lo que es digno de alabanza. En esto piensen, y el Dios de paz estará con ustedes. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿De qué eres esclavo? ¿Eres esclavo de la enfermedad? ¿Eres esclavo de la boca? ¿Esclavo de la comida? ¿Esclavo de la bebida? ¿Esclavo de relaciones incorrectas? ¿Esclavo de algún tipo de adicción o alguna opresión demoníaca está tocando tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia? Este es el día donde Dios envía una palabra para ti y te dice: Dios ha puesto en ti poder, amor y dominio propio. El poder que Dios nos ha dado es para tomar autoridad. El amor que Dios ha puesto en nuestra vida comienza con nosotros mismos. Dios nos amó. Dios te ama tanto que no te quiere esclavo. Dios te ama tanto que te quiere libre. Dios te ama tanto que anhela un futuro glorioso para ti y para tu familia. Dios te ama tanto que ha puesto una palabra en tu boca para llevar tu vida a niveles jamás vistos. Pregunta hoy: ¿de qué eres esclavo? Dice su palabra: Dios ha puesto poder, amor y dominio propio. El poder es para usar la autoridad que Dios ha puesto en ti. El amor es para que recibas el abrazo perdonador, liberador de tu Padre Celestial. Y el dominio propio es para que no aceptes en tu vida ningún tipo de esclavitud. Poder, amor y dominio propio. Yo quiero cerrar este segmento con una oración por aquellas personas que están luchando, nunca han entregado su vida a Cristo y están luchando con cosas horribles en su vida: enfermedades, malos pensamientos, una vida incorrecta, una vida llena de cosas que no son correctas ni para ti ni para tu descendencia. Y necesitas hoy recibir a Cristo como Salvador, que rompe esas cadenas y te haga libre. ¿Por qué no oras conmigo esta oración? Señor Jesús, gracias por tu palabra que llega a mi vida hoy. Yo recibo completa libertad por tu gracia. Gracias que en la cruz del Calvario tú moriste por mí para hacerme libre. Y en el nombre poderoso de Jesús yo te recibo en mi corazón. Yo me arrepiento de todo pecado y maldad y abro mi corazón para que vivas en mí y me hagas la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, queremos apoyarte. Están nuestros teléfonos y nuestras direcciones allí para que puedas acceder a ellas y poder ayudarte a crecer, fortalecerte. Están nuestros servicios también que están programados allí. Y también orar este día por aquellas personas que, habiendo conocido a Dios, siguen todavía viviendo en esclavitud de cosas que están destruyendo tu salud, tu economía, tu familia,
tus hijos, tu descendencia. Padre, en el nombre de Jesús, oro en tu nombre, Señor, que esta palabra haga libre a toda criatura, todo hijo tuyo, Señor, hijo e hija que te conoce, esclavos de la enfermedad, esclavos de malos hábitos, malos pensamientos, conductas inapropiadas. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, en tu nombre yo desato una palabra de autoridad sobre ellos, que sean libres para servirte, libres para tener esperanza firme en la obra maravillosa que tú traes a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que tengas días plenos, llenos de la gloria de Dios, que el rostro de Dios se incline sobre ti, te dé paz, te dé salud, te dé bendición, y todo lo que emprendas prospere por su palabra. Eres libre de toda esclavitud en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos.